aprobación ayer de la reforma de pensiones, hoy día, bueno, en primer lugar, claro, mucho contento en el oficialismo, porque se aprueba una reforma que no es la que originalmente querían, pero en lo grueso se avanza en un tema que durante más de una década no había podido sufrir ningún tipo de modificación. Por el lado del oficialismo, también. No sé la palabra regocijo, perdón, de la oposición, perdón, no sé la palabra regocijo, pero sí contento, ¿por qué? Porque dicen que el corazón del sistema, que es la mantención no solo de la AFP, sino del concepto de que el dinero que se cotiza es propiedad de cada uno de los afiliados, se mantuvo. Y por lo tanto ahí dice, en el corazón del concepto del sistema de la cotización individual se mantuvo y por lo tanto sería un logro para la oposición. ¿Qué dice el oficialismo? No, también es un logro para nosotros. ¿Por qué? Porque avanzamos en que el Estado se incorpore, que haya un porcentaje de la cotización del empleador que vaya de una u otra manera a un fondo, y eso podría significarse un espacio, una apertura para el concepto de reparto, aunque no exactamente. Bueno, estas son las disquisiciones, digamos, y las sacadas de cuentas posteriores, donde todos quieren de una u otra manera hacerse cargo o mostrar como un triunfo, digamos, lo votado en el día de ayer. Es lo que estábamos comentando ayer. Por un lado está, bueno, vamos a quitar vamos a hacer un cambio estructural. Otros que van a decir, bueno, pero nosotros cedimos, nosotros hicimos el acuerdo, nosotros conversamos, nosotros nos sentamos, nosotros nos peleamos con tal y por esto también esto está así. Y uno lo puede ver, por ejemplo, lo que dicen las agencias internacionales, los medios internacionales, ¿no es cierto?, que replican lo ocurrido en Chile y desde la comprensible ignorancia que da la distancia, muchos titulan, el gobierno de Boric logró cambiar, digamos, el sistema de Pinochet. Bueno, en realidad es una lectura gruesa, y como es tan gruesa, yo diría bastante errada, porque claro, lo que se hace es una modificación, no es un cambio significativo como pretendía el propio oficialismo, terminar con la AFP y llegar a un sistema de reparto, que era lo que en algún momento pretendieron. Pero sí, yo creo que lo más relevante de esto, Leila, es que se generó un espacio de discusión política donde se logró un acuerdo donde todos finalmente ceden. La pregunta es si lo acordado mejora las pensiones, mejora la situación de los pensionados, porque finalmente de eso se trata. Y lo otro es si puede esto generar una especie de, más allá de que el ambiente se va a crispar por la campaña electoral, que es normal, pero si más allá de aquello, se puede generar un espacio donde en otras materias se avance en propuestas, proyectos de ley que sean de consenso y que por lo tanto no pueden pretenderse desde los maximalismos de uno u otro sector que se logre lo que ellos pretenden, digamos. Y ahí hay varios temas, ¿no? Se ha hablado aborto y eutanasia, que son, yo creo, complejos para que conciten una mayoría, pero hay otros proyectos donde podría avanzarse en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de salud, que son los pendientes por lo demás de la actual administración. Claro, porque, a ver, tenemos a un gobierno que se está yendo ya al receso legislativo bastante tranquilo. O sea, se aprobó el Ministerio de Seguridad, se aprobó la reforma de las pensiones. Mañana debiese promulgarse el proyecto de reparación de la denominada deuda histórica de los profesores. Ahora, ¿cómo va a llegar a marzo el gobierno y cuáles van a ser los futuros proyectos? Había voces que decían, bueno, a lo mejor el acuerdo de la reforma previsional nos va a servir para avanzar en aborto, eutanasia. Yo creo que son cosas muy distintas, que hay una discusión mucho más compleja cuando se trata del aborto y la eutanasia por cosas también ideológicas. Y esa discusión va a estar muchísimo más compleja si es que se llegase a dar nuevamente en marzo. Ideológica y de principios muy, claro, muy personales, muy afincados, algunos en matriz ideológica, matriz religiosa, entonces es complejo. O sea, en materia de aborto, por ejemplo, ¿cuándo nace la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Ya, algunos dicen del momento de la concepción, otros dicen, mira, cuando el feto tiene tales niveles de gestación. Es que hay posiciones mucho más extremas que en esto de la reforma de las pensiones, porque por un lado tenemos a quienes dicen, por ejemplo, es una vida, claro, desde el primer momento. Exacto, hay otros que dicen, no, es de los 3 meses. Y desde ahí es difícil, digamos, que uno cambie, se corra, ¿no es cierto? Bueno, se corra de posición, digamos. Entonces, pero lo importante es en qué otras materias hay disponibilidad para que los sectores gruesos, oposición y gobierno, vayan cediendo. ¿Y hasta dónde ceder? Porque claro, recordemos que hay algunas voces del propio oficialismo que dicen, aquí se traspasaron algunas líneas rojas y por lo tanto lo que se ha hecho es avanzar, pero como se recogió
tanto la propuesta original, finalmente se avanzó, pero sobre todo, y es lo que dicen los críticos, ¿no es cierto?, sobre todo se reafirmó un modelo, que es el modelo, digamos, de la cotización individual propiedad de cada cotizante. Uno podría decir, también hubo crítica en el sector de la oposición, y ahí está, no sé, el Partido Republicano, los libertarios, el Social Cristiano, que dicen, no, aquí lo que se ha hecho es pegarle un manotazo, porque aquí hay un porcentaje de la cotización individual que va a ser administrada por el Estado, no para la finalidad de engrosar el ahorro individual. Son posiciones, como usted puede ver, que se contradicen porque son diferentes, pero que dicen cuánto se cedió y cuánto es lo que se dio finalmente afecta al principio de lo que nosotros defendemos. ¿Y cuánto se va a poder ceder también en el futuro? Vamos a ver si es que esto sirve para los acuerdos futuros y para también presentar otros proyectos, por ejemplo, en materia de salud. O los proyectos del Fast Track de seguridad. La seguridad es uno de los temas más complejos que tenemos actualmente en nuestro país. Y también todo lo que esté relacionado con la salud. O sea, tenemos temas presupuestarios, tenemos problemas de las listas de espera. Entonces, ¿van a aprovechar este momento de los acuerdos, pese a que en algún momento esto se podría volver a tensar y ya estamos viendo cómo se está tensando por la eventual campaña presidencial? Ahora, ¿pero qué acuerdo? O sea, por ejemplo, en materia de salud, yo creo que hay algo que el mundo político evita, que tiene que ver con la modernización del Estado o ajustar las tuercas a las piezas del Estado, porque eso afecta directamente a su militancia, la militancia más dura de los partidos. Cuando digo más dura, más activa, la que a la hora de lo que en un año electoral, digamos, hace valer su peso, en un porcentaje altísimo están en el Estado, son funcionarios del Estado y de todos los partidos, no solamente la izquierda, el centro, la centroizquierda, no, también la derecha. Ahí buena parte de la militancia más activa está en el Estado y por lo tanto la idea de perfeccionar el Estado, de mejorar su administración, de hacerlo más eficaz y que puede, por lo tanto, tocar los intereses de los gremios, es algo que no se toca. Cuando tú hablas de salud, cuando se han señalado por parte de instituciones, digamos, oficiales, que uno de los problemas en el área de salud es la pérdida, por ejemplo, de su competitividad. Cuando digo competitividad de ejecución, capacidad de ejecución, productividad, una caída de un 40%. O sea, aumentan los recursos, pero la productividad disminuye. Uno dice, bueno, también habrá que apuntar hacia ahí. Y probablemente eso tiene que ver con condiciones laborales también, todo aquello. Pero también con una exigencia de una cierta productividad que se ha ido desplomando. Hay algunas áreas donde que el mundo político, y eso es lo grave, que el mundo político elude, porque hay intereses involucrados que los pueden afectar mucho en materia electoral. Pero uno debiera esperar que desde la política se asuman ciertos costos, ¿no? Y que se entre a debatir algunas cosas que pueden que no sean particularmente gratas para su militancia, para los mismos partidos, pero que finalmente pueden mejorar la situación de los ciudadanos, y a veces eso se evita para justamente no tener ruido interno. Sí, claro, aquí también hay que construir política, obviamente, pero las personas que están en el Parlamento, ¿para qué están? ¿Por qué son elegidas? Bueno, a ver, en primer lugar, fueron elegidas. O sea, partamos por ahí. Fueron elegidas. Y yo insisto, el Parlamento es la expresión de lo que somos. O sea, no pensemos tampoco los parlamentarios como una especie de entidades raras, personajes que salieron, no sé, quizás de algunos lugares exóticos. No, son la representación de la ciudadanía, del pueblo. Han sido elegidos con sus virtudes y sus defectos, que probablemente reflejan las virtudes y los defectos del ciudadano común, del ciudadano medio. O sea, sus pillerías son las pillerías de la ciudadanía también. Su corrupción, o eventual corrupción, si hay corrupción, es la corrupción de la ciudadanía. Y sus virtudes también son las virtudes de la ciudadanía. Son el reflejo de lo que somos, para bien y para mal. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.